titulada Importancia y desafíos de la toxicología frente a la pandemia, la cual será conformada por el doctor Leonardo Jave, que será nuestro moderador. Le invitamos, por favor, para que se una, para que pueda prender su cámara. Ahí está, el doctor Leonardo Jave. Y será también conformada por los siguientes panelistas: el doctor José Manatú, el doctor José Marucci y la doctora Laura Borgel, a los que también le pedimos que por favor ya activen su cámara y su micro para que puedan participar. Mientras ellos estén activando sus cámaras, vamos a comenzar a presentarlos. El doctor Leonardo Jave, quien va a ser el moderador el día de hoy, es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de San Martín, es magíster en ciencias con mención en desarrollo agrario sostenible en la Universidad de la Amazonía Peruana y doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él posee una amplia experiencia laboral en el sector público, desempeñando cargos de alta dirección y gerencia de proyectos de cooperación internacional en el sector agricultural. Él también es docente e investigador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, adscrito a la Escuela de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Es investigador de RENACID por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. También es conferencista en eventos internacionales y nacionales en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Revisor de artículos científicos, asesor y jurado de tesis de posgrado en diversas universidades. Él es el miembro del Consejo de la Facultad en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la San Marcos, miembro del comité editor de la revista Ciencia e Investigación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de San Marcos, miembro del Comité de Calidad del Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional de San Marcos, past president del capítulo de Ingenieros Agrónomos, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Loreto, y actualmente es director de la unidad de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, le damos la bienvenida justamente al doctor Leonardo Jave. Muchas gracias. También nos va a acompañar la doctora Laura Borgel. La doctora Laura Borgel es médico toxicólogo, pediatra y médico legista, profesor asociado de toxicología forense en la Universidad de Chile, el Departamento de Anatomía y Medicina Legal. También es docente en el diploma con mención en toxicología y accidentes químicos y evaluación de riesgo por sustancias químicas y materiales peligrosos en la Universidad Federico Santa María desde 2010. Es presidente de la Corporación Rita Chile desde 2012 hasta la actualidad. Es directora pertenece al directorio de Rita Chile desde el año 2000. También es director del laboratorio de toxicología Servitox desde el año 1994. Pertenece al directorio de la Asociación Latinoamericana de Toxicología desde 1999. Es directora del comité ejecutivo de la UTOX. Fue, en la temporada 2010 y 2013. Pertenece también a la red de seguridad química GIS Alemania desde el 2009. También es Counselor International Medical Geological Association del 2015 al 2017. Y la doctora Borgel es un gran aporte profesional en el desarrollo de la toxicología clínica en Chile y también para el fortalecimiento de la investigación aplicada en toxicología ambiental y en la toxicología forense, además del trabajo en las redes a nivel internacional. También nos va a acompañar el doctor José Marucci. El doctor José Marucci es médico especialista en medicina laboral, toxicología, emergentología, terapia intensiva y clínica médica. Él es médico de guardia titular en el Hospital Pirubano, con tarea asignada al Comité de Emergencias Hospitalario y Comité de Emergencia Central desde hace 10 años. Y desde hace 10 años participa en el programa de docencia e instrucción permanente del SAN, y hace 3 años como coordinador. Es profesor adjunto de toxicología de la Fundación Barceló, jefe de trabajos prácticos de emergentología en la Fundación Favaloro, perito del Poder Judicial para laboral, clínica, UTI y emergentología, y actualmente es presidente de la Asociación Latinoamericana de Toxicología, ALATOX. También es miembro fundador y expresidente de la Sociedad Argentina de Simulación Médica, SASMO. Entonces le invitamos también al doctor para que se una, para que prenda su cámara, por favor.
Y finalmente tenemos al doctor José Maratú, quien ya nos acompañó en la ponencia inicial. Bien, primero mi agradecimiento a los organizadores por la deferencia de haberme dado ese honor de conducir una mesa redonda con prestigiados profesionales de las ciencias médicas y la toxicología, con quienes tengo ese honor de compartir esta mesa redonda, a quienes también doy mi saludo y mi bienvenida virtual a este quinto Congreso Internacional y al sexto Congreso Peruano de Toxicología. Bienvenidos al Perú. Gracias. Y también mi saludo cordial a todos los asistentes a este evento académico. Vamos a indicarles, nos han dado una hora aproximadamente para poder platicar respecto a lo que es la importancia y los desafíos de la toxicología frente a la pandemia. Permítanme hacerles, yo entiendo el público asistente es muy heterogéneo, entiendo que la mayoría son digamos, afines a la toxicología. Sin embargo, si me permiten, de manera introductoria, voy a indicar que la toxicología es el estudio de los venenos, ¿no? O en una definición más precisa, la identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición a agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones. En ese sentido, la toxicología es tributaria en materia de información, diseño de la investigación y método de la mayoría de las ciencias biológicas básicas y disciplinas médicas, de la epidemiología y de determinadas esferas de la química y la física. Bien, para entrar en materia, vamos a hacer tres, digamos, preguntas. La primera va a estar subdividida en tres, espero que me comprendan. Vamos a dar 5 minutos a cada uno de ustedes a efectos que puedan hacer sus comentarios, ¿no? Vamos a empezar con la primera, ¿no? Todos sabemos que desde marzo del 2020, a nivel mundial y nacional, los centros toxicológicos han reportado un aumento de consultas por exposición a agentes desinfectantes y productos de limpieza, fundamentalmente en menores de edad, asociada a la disponibilidad de estos productos en el hogar para combatir el SARS o el COVID-2, ¿no? Y enfrentar la pandemia. Aquí en nuestro medio, sobre todo en la región, hay un tema sobre el dióxido de cloro. Todo en la región hay un tema sobre el dióxido de cloro, ¿no? Ustedes saben, es un gas de color amarillento rojizo que se descompone rápidamente en el aire y es soluble en el agua. Al entrar en contacto con el aire, la luz solar rompe las moléculas del dióxido de cloro, formando cloro gaseoso y oxígeno. Por otro lado, al entrar en contacto con el agua, durante la oxidación de la materia orgánica, el dióxido de cloro se reduce a ion clorito. A estos iones de clorito también se les conoce coloquialmente como clorito, los cuales de manera similar al dióxido de cloro son sustancias muy reactivas. Su alta reactividad permite la eliminación de bacterias y otros microorganismos que pueden encontrarse en el agua. Es por ello por lo que el dióxido de cloro se utiliza dentro de los procesos de potabilización del agua, ¿no? Adicionalmente,
El dióxido de cloro también es utilizado como blanqueador en fábricas de papel y se ha utilizado como agente descontaminante en superficies en zonas públicas. Acá viene, digamos, los comentarios que quisiera por parte de ustedes, lo he dividido en 3 subpreguntas. ¿Qué opinan sobre la utilización del dióxido de cloro como tratamiento para la COVID-19? La siguiente es, ¿consideran que la pandemia ha contribuido a intoxicaciones en el hogar? Y la última, ¿consideran que las vacunas contra el COVID-19 podrían tener un efecto tóxico en las personas vacunadas? Bien, yo creo que podríamos empezar con el doctor José Marucci, por favor, adelante. Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Tremenda pregunta para arrancar la del dióxido de cloro. Para hacerlo lo más corto posible, en cuanto a la utilización como tratamiento, no tenemos evidencia en estos momentos de que esto funcione de alguna manera como tratamiento. Sí está descrito, y está descrito desde antes su uso como desinfectante, pero como tratamiento específico para el COVID-2, el COVID-19, no. En cuanto a esto, quizás la única salvedad que haría sería una cuestión de marketing. En Argentina particularmente no hubo mucha asesoría de toxicólogos en esta infectadura. Básicamente los infectólogos fueron los que dieron todas las órdenes y las aceptamos de buena gana. En el resto de los países tengo entendido que tampoco hubo mucho toxicólogo dando recomendaciones, y la cantidad de información, la infoxicación que hubo, o sea, la cantidad de información que hubo no muy buena, terminó generando bastante controversia y bastantes problemas. Acá en Argentina, de hecho, hubo un caso que lo iba a nombrar el juez, de una periodista que tomó dióxido de cloro al aire, y básicamente unos padres que se lo terminaron dando al hijo porque se asustaron, el niño terminó muriendo, sin que medie ninguna otra cosa. La periodista sigue trabajando de periodista. Calculo que si nosotros hubiéramos dicho eso, ya no trabajaríamos más de médicos. En la red latinoamericana de toxicología, se hizo un informe de esto no hace mucho tiempo. Evidentemente tampoco manejamos muy bien el marketing porque no se replicó en un montón de lugares. Así que, digamos, la verdad que fue un esfuerzo bastante interesante, pero no tenemos las herramientas para esto. En cuanto a las intoxicaciones para el hogar, sí hubo epidemiológicamente, lo que les puedo hablar yo en Argentina, una nueva aparición de lo que estábamos acostumbrados a tratar en los hospitales, y particularmente en la guardia. Yo estoy en un hospital que es de adultos, pero en los hospitales pediátricos me comentaron que sí hubo una gran cantidad de intoxicaciones hogareñas, pues bueno, nada, los chicos estuvieron todo el año pasado adentro de casa y tuvieron acceso a todas estas, a estos elementos, a estas sustancias. Para dejarle tiempo a los otros dos expositores, que son pesos mucho más pesados que yo, en cuanto a la toxicidad de las vacunas, en algunos casos de las vacunas es bastante controversial porque no hay mucha presentación o carecen de algunos elementos en las presentaciones, o todavía están en distintos estadios o fases, así que la verdad que vamos a tener que estar bastante atentos con eso, sobre todo teniendo en cuenta, pues en algunos casos son estrategias nuevas que han usado con las vacunas, con un montón de otros nuevos métodos. Entonces vamos a tener que estar muy atentos en el seguimiento en las últimas fases de estudio, ¿sí? De seguimiento. Muchas gracias, doctor José Marucci. Cedemos la palabra a la doctora Laura Borrell. Bienvenida. Bien, buenas tardes y gracias por la invitación. Creo que el tema es bastante interesante cuando uno se pregunta si realmente el dióxido de cloro tiene algún efecto o no tiene algún efecto.
Cuando nosotros analizamos históricamente, y como ya lo dijo el doctor Manatú, los antecedentes del dióxido de cloro, nosotros lo tenemos absolutamente identificado en lo que corresponde a la potabilización del agua, que es lo que a diario lo vamos a tener en consideración, y todos los usos industriales que tiene de aplicaciones en la celulosa. Pero la pregunta es, y es lo que muchas veces no se ha contestado cuando se ha tratado de implementar o de decir el dióxido de cloro tiene una utilidad, falta la parte más importante que nosotros siempre los toxicólogos decimos, la dosis. Entonces, cuando uno puede decir, perfecto, si yo tengo dióxido de cloro en el agua potable y me la tomo y no tengo ningún efecto porque controla el número de colonias, de bacterias, etc., la pregunta es, ¿en qué dosis es la que eventualmente se está planteando para ser utilizado el dióxido de cloro en las poblaciones? Y esa pregunta no la tenemos. Y esa pregunta es no menor. Y es la misma pregunta que hoy en día se empieza a hacer la FDA, porque empieza a decir, a ver, tengo un número de reportes que dicen que sirve, tengo un número de reportes que dicen que es dañino. Y si volvemos a lo antiguo que decía Paracelso, la dosis hace el veneno. Aquí falta mucho por investigar. Y principalmente cuando tenemos que traspasar la comunicación del riesgo hacia las poblaciones. ¿Cómo explicarle a la población? Decirle, ¿sabe que el dióxido de cloro es tóxico? Si por otro lado, cada vez que tomas agua que lleva dióxido de cloro, ¿ya? No te intoxica. Bueno, entonces, ¿cómo es esta dualidad? Y eso peca, ¿por qué razón? Porque algo que ya dijo el doctor Marucci, no se consideraron en las mesas de trabajo de los distintos ministerios la participación de los toxicólogos, lo cual es penoso, porque nosotros sabemos bastante más de materiales peligrosos, no solo de sustancias químicas, los toxicólogos conocemos mucho de materiales peligrosos, de virus, de bacterias, ¿ya? De toxinas bacterianas, y por lo tanto podemos aportar mucho. Sabemos de genomotoxicidad, que es la identificación de proteínas complejas, ¿ya? Que son las que han permitido hoy día incluso hacer la secuenciación del virus. Entonces, se nos ha dejado al lado en muchos estudios, siendo que podríamos haber aportado. La primera pregunta que uno tiene que hacerse con el dióxido de cloro es, ¿a qué dosis lo piensan usar? Porque a lo mejor es lo mismo que tomar agua, o no. A lo mejor, si estás usando una dosis concentrada, que es la dosis de blanqueo, obviamente que vas a tener un daño de los tejidos y vas a generar una quemadura y vas a generar todos los problemas asociados a la exposición a gas cloro incluso. Entonces, esa es la primera pregunta que no tenemos. La segunda es, ¿qué ha ocurrido con las consultas en el hogar, en los centros de información? En nuestro centro, que es la Corporación Rita Chile, como una realidad local, nosotros tuvimos dos líneas. Tuvimos una línea en que hubo mucha consulta asociada, cómo diluyo, cómo mezclo. ¿Lo puedo usar con esto o no lo puedo usar? Quizás porque había ya una cultura de la prevención, pero no porque haya habido un plan de educación a la población, que creo que eso ha sido a nivel mundial en lo que hemos fallado como área de la salud. Hemos fallado en la comunicación del riesgo de las situaciones respecto del comportamiento del virus, de cómo se moviliza en el ambiente. Es muy distinto que yo le diga a una persona, ¿sabes qué? El virus puede movilizarse en minutos a máximo una hora, desde metros pequeños hasta desde 50 metros hasta 400 metros. Y todo va a depender del comportamiento ambiental y las características de los vientos. Cuando yo le digo eso a un adolescente que no quiere usar la mascarilla, porque considera que es casi Superman, entonces lamentablemente tenemos esos vacíos en la comunicación del riesgo respecto de este virus, de su comportamiento y de incluso de la transmisión. Se ha dicho mucho que la transmisión es a través orofaringia,
se sabe poco y se ha dicho poco de la transmisión a través de saliva, menos se ha dicho de la transmisión a través de semen. Hay estudios suficientes a nivel internacional, pero que no todos participan y no todos acceden a toda esa información. Que gracias a difusiones particulares de la Academia de Medicina y de Ingeniería, la Academia Americana de Ingeniería y de Medicina, hemos podido lograr recabar información. Pero esa información no ha sido capaz de aterrizarse a nivel de las personas. Entonces ahí es donde empiezan los problemas de por qué muchas personas ni siquiera saben usar la mascarilla, otros no la usan, otros minimizan el tipo del virus y otros piensan que porque tenemos vacunas, esto se solucionó en menos de 24 horas. O sea, estoy vacunado con las 2 dosis y ya soy absolutamente inmune. No entienden el comportamiento del virus, no entienden la capacidad de mutaciones que tiene, no entienden que es un virus bastante especial con una capacidad de vivir en el medio ambiente hasta 9 días en ciertos tipos de superficies. Y centrándonos en las consultas, quizás la mayor consulta que nosotros tuvimos fue principalmente, deberíamos decir, de 3 consultas, 2 eran por cómo diluye un amonio cuaternario, cómo uso un hipoclorito, y por otro lado fueron los malos usos, o sea, mezclé amonios cuaternarios con hipoclorito, mezclé alcoholes con hipoclorito, tomé directamente, acá en Chile nosotros le llamamos los clorogel, en Argentina se llaman las lavandinas asociadas a glicerina, en Perú creo, me parece que tenemos la misma nominación de las formulaciones en cloro en base a gel. Personas que tomaban este producto directamente y lo aplicaban como quien lo aplica como una superficie de protección sobre muebles de madera. Obviamente, a las 3 de la mañana estaban llamando porque tenían todas las concentraciones de cloro ambiental. Entonces, son esas las situaciones que se fueron dando. Y por supuesto, los niños también que fueron exponiéndose en forma innecesaria porque quedaron estas botellas dando vuelta en la casa. Hubo, y todavía se mantiene, un cierto grado de psicosis de aplicación. Y en esas consultas también nos entraron las consultas ya un poco más especializadas, que fueron principalmente de los grupos de respuesta, de los bomberos, de los grupos forenses, de cómo voy a descontaminar un cadáver, de cómo descontamino una superficie inerte, que si voy a usar los túneles de descontaminación o no voy a usar los túneles de descontaminación. Nuevamente pregunta, que los ministerios a nivel mundial se restringieron por una indicación de la OMS a decir no se usan, siendo que cuando uno analiza del punto de vista de materiales peligrosos, ¿ya? Nosotros vemos que se usan los túneles de descontaminación en defensa, que no necesariamente significa tener que usar nuevamente concentraciones altas, significa simplemente evaluar la dosis que se necesita para descontaminar, o una gota gruesa que se necesita para que caiga rápidamente y no quede en el ambiente. Y por último, en el tema de las vacunas, hoy día todavía es muy precoz evaluar las situaciones y difundir que tal o cual marca o tal o cual laboratorio tiene un problema. A grosso modo, uno podría decir, hay un aumento de algunas reacciones adversas en relación a las vacunas, pero todavía no tenemos una visión de una evaluación epidemiológica con datos reales y con casuística que nos permita tomar una decisión respecto de suspender o no. Entonces hay que evaluar el caso individual a cada caso, y quizás a lo mejor nuevamente la educación pasa a ser un tema no menor, que si la persona tiene antecedentes familiares de fenómenos tromboembólicos, obviamente no va a tener indicación, pero muchas veces por la premura de irse a vacunar o por la premura de la persona en salud que está vacunando, estas preguntas que son súper claves no se hacen y no sabemos si esas personas que hicieron fenómenos tromboembólicos ya habían hecho en relación a
ciertos tipos de hormonas o ciertos tipos de uso de anticonceptivos o de estrógeno, o si había un antecedente familiar. No tenemos mayor información respecto de esto. Entonces, se ha avanzado por un lado, pero por otro lado hemos quedado con muchas interrogantes que esas son importantes de resolver y de contestar, y ahí está también la participación importante de los grupos de toxicología a nivel mundial. Que se nos considere un poquitito, porque creo que en sustancias químicas, en materiales peligrosos, sabemos un poquito más que el resto. Sí, ¿me oye bien? ¿Me oyen? Sí, Adelante, doctor. sí, en realidad no tengo mucho que añadir por encima de lo que dijo el doctor Marucci y la doctora Borgel. Como conocen, yo no tengo una práctica clínica, yo soy investigador de estudios, pero estoy en una escuela de farmacia y conocimientos sobre eh, medicamentos, efectos adversos, eh, desarrollo de nuevas terapias, áreas pues, que tengo conocimiento. Con el aspecto del uso del desinfectantes y de cloro, pues como todos ustedes saben, aquí en los Estados Unidos se suscita una situación donde se nos hace bien evidente que las palabras que nosotros decimos tenemos consecuencias. El presidente de los Estados Unidos se para en la Casa Blanca, eh, hace unas exposiciones que tildan de ridículo, donde sugiere que la gente se puede inyectar preparaciones comerciales de Clorox. Eh, Inmediatamente empiezan a sonar los teléfonos en los centros de control de envenenamiento en los Estados Unidos, primero haciendo preguntas sobre la veracidad de esa información y en ciertos casos llamadas telefónicas donde las personas dicen que ha habido exposición de un miembro de la familia. No fatalidad, no unos afectos, pero preguntando cierta persona utilizó Clorox. Inmediatamente las manufactureras, la compañía Clorox, eh, el día luego de que se hace, el presidente eh, hace esos anuncios y esas sugerencias de, pues de procedimientos para matar el virus en una manera que no tiene ningún tipo de fundamento, estas compañías inmediatamente producen anuncios de televisión que se distribuyen y se ven en toda la misión para minimizar el efecto de las palabras del pasado presidente de los Estados Unidos. Y como eso digo, pues para mí eso es una indicación que las palabras tienen consecuencias, especialmente las palabras de una persona, de la persona más importante que rige las riendas de una nación como la nación americana. Pero eso está en el pasado. Yo creo que como dijo el doctor Marucci, también el distanciamiento y las cuarentenas donde los niños están en los hogares, están la posibilidad de que pues de que sean expuestos a productos de limpieza, acceso a productos de limpieza, eh, hasta cierto punto, pues eso puede contribuir a ciertas de estas llamadas telefónicas a los centros de control de envenenamiento, porque se pasa más tiempo en el hogar y aumenta la posibilidad de que, pues, de que este tipo de, de accidentes ocurran como tal. Eh, la segunda pregunta sobre cuando estábamos hablando del proceso pues, de las vacunas y cuán seguras es las vacunas, yo como científico, como investigador, yo he estado maravillado de lo que nosotros hemos logrado en menos de 2 años. Eh, Desarrollar una terapia que pasa de unos estudios clínicos donde posiblemente sean 25,000, 30,000, 40,000 pacientes en un estudio clínico
a una campaña masiva de vaccination, donde estamos hablando de millones y millones de personas. Y sí, como dice la doctora Borgel, pues han habido ciertos incidentes donde se reportan una serie de efectos adversos, pero el porciento, cuando se compara con otras condiciones, otros tratamientos que producen efectos adversos similares, pues y considerando la cantidad masiva de personas que han estado expuestos a la vacuna, pues yo encuentro que para mí esto es un pequeño milagro de la ingenuidad del ser humano y del deseo del ser humano pues, de resolver un problema y una crisis extremadamente grande. Por ese sentido, sí, entiendo perfectamente que es quizás un poquito prematuro eh, el aspecto de cuán seguro, particularmente a largo plazo, que se pueda hacer. Recuérdense que estamos bregando con una vacuna, estamos inyectando ARN. Es un concepto terapéutico que es nuevo, que no se había utilizado anteriormente, ¿verdad? Todo lo que hemos visto hasta ahora indica que sí, que la vacuna es eficaz. La vacuna tiene un grado de seguridad que es aceptable para uso masivo, pero vamos a tener que esperar a ver qué pasa a largo plazo. Las indicaciones en cuanto a efectos adversos agudos, pues eso hay bastante, we're confident de que hay un grado de seguridad bastante fuerte, pero hay que esperar a largo plazo a ver qué se manifiesta a largo plazo como tal. Eh, escuché que ha habido ciertos, digamos, accidentes, podríamos llamarlo, o incidentes, ¿no? Sí. Respecto al uso de la vacuna. ¿Usted considera, doctor Matuk, que es parte de la estadística en este tipo de, digamos, de estudios respecto a la vacuna? Bueno, es bien común con cualquier tipo de medicamentos, inclusive con vacunas, que hayan reacciones idiosincráticas, ¿verdad? Y estamos hablando de reacciones que tienen una tasa una tasa bastante baja, ¿verdad? Y especialmente, como les dije anteriormente, estamos hablando ya en la población en los Estados Unidos, sean por lo menos la primera dosis, estamos hablando de 100 millones de personas que han recibido ya su primera dosis. O sea que en ese sentido, lo que se ha visto en cuanto a efectos secundarios está bajo posiblemente lo que se considera pues reacciones idiosincráticas que son raras, a veces son impredecibles. Nada sobre el mecanismo de acción de la vacuna, cómo funciona la vacuna, eh, nos da ningún tipo de indicio de cuál sería eh, el tipo de reacción adversa que se puede observar fuera de lo normal que pasa con cualquier tipo de vacunación, ¿verdad? Del proceso de vacunar las personas. Por ese sentido, pues yo creo que eh, lo que se observa está bajo niveles que son aceptables bajo condiciones de reacciones idiosincráticas. Me gustaría oír lo que dicen mis colegas sobre eso, ¿verdad? Muchas gracias. No sé, doctora Borgel, doctor Maruzzi. Bueno, en todo lo que corresponde a reacciones idiosincráticas, también nosotros sabemos que para un estudio poblacional, ¿ya? Siempre tenemos que esperar que va a haber a lo menos un 2,5% de esa población que puede responder de una forma totalmente distinta. Y dentro de las variables pueden ser desde reacciones alérgicas, que era lo esperable dentro de lo que se fue dando como parte de la información, pero vuelvo a repetir, aquí falta todavía
un estudio en profundidad, cosa que nosotros podamos decir, mire, esto se presentó realmente en un N gigante que vamos a tener, porque eso sí, vamos a tener mucha información en los próximos años que vamos a poder mirar hacia atrás y poder evaluar. Yo creo que quizás uno de los grandes desafíos y aportes que, entre comillas, si pudiéramos mirarle el lado bueno a esta pandemia, desde el punto de vista estrictamente solamente científico, es quizás lo que ya se dijo, o sea, los cortos periodos que se lograron las secuenciaciones, los cortos periodos que permitieron colocar estándares para poder decir, tengo test de antígeno masificados para poder muestrear a la población, o test de PCR, o test específicos de anticuerpos. O sea, todo eso ha sido un crecimiento en la ciencia no menor. Ahora, lo importante es que en esta rueda que está girando extremadamente rápido, no perdamos nuestro norte como humanidad y que también nos detengamos un poquitito y hagamos más partícipe a otros científicos también, porque como que todo el mundo está abocado al tema vacuna, vemos de repente con mucha pena que se abandonan algunos tratamientos. Por ejemplo, los grupos de Polonia estuvieron trabajando en la asociación de acitromicina y ciprofloxacino como tratamiento específico para los cuadros de moderada complejidad a nivel poblacional y tratamiento del virus. ¿Por qué razón? Porque encontraron que tenía unos mecanismos de competencia con la replicación viral de estos dos antibióticos y que permitía de alguna forma no llegar a tener las complicaciones pulmonares. Pero hoy en día, además, se sabe más de este virus, se sabe su capacidad de funcionar o de tener una acción que ya no es solamente sobre el pulmón como un solo indicador, sino que él tiene un efecto sobre epitelio y sobre endotelios. Y eso permite explicar por qué razón se comporta en la forma que se comporta y por qué en algunos individuos terminamos con conexión a ventilación mecánica en pésimas condiciones y terminamos con la falla multiorgánica. ¿Y por qué en otros individuos no? También se ha visto de la participación de efectos de formación de radicales libres. Perdón, vuelvo a repetir, a nosotros los toxicólogos no se nos ha preguntado, y si algo sabemos de formación de radicales libres en relación a una serie de compuestos, tenemos bastante información. Y por último, un poco para cerrar todo esto que estamos comentando entre el tema vacunas, el tema moléculas, etcétera, también se nos da hoy día una oportunidad no menor, que es la oportunidad de poder investigar en agentes que permitan controlar en forma mucho más eficiente que la lista clásica que está en EPA para uso de desinfectantes de superficie. Hoy día nos permite incluso llegar a plantear el diseño de moléculas por benigno, que se llama, o sea, moléculas de baja toxicidad, moléculas que tengan bajo impacto o nulo impacto sobre el medio ambiente, o que tengamos incluso moléculas que eventualmente puedan determinarnos un efecto menor de daño sobre los materiales. Por ejemplo, todas las moléculas que se han hoy día planteado a nivel mundial para el uso a nivel tanto doméstico como a nivel intrahospitalario, tienen el gran inconveniente que son moléculas que tienen corrosividad. Y vemos que a la larga tenemos dañado materiales que tienen incorporado aluminio, materiales que tienen incorporado acero, que se han ido presentando daño. Entonces nosotros deberíamos, y de hecho nosotros como corporación hemos ido avanzando ya en
el diseño de una molécula que ya estamos en, en la fase de prueba para llegar con una molécula totalmente distinta para controlar el virus en un corto periodo, poder desinfectar rápidamente y además ser una alternativa a muchas moléculas que hoy en día que tienen nanopartículas, pero que son de alto costo. Entonces, son esos los desafíos que nosotros tenemos que reencauzarnos y plantearnos que no es solo contestar un teléfono para de alguna forma mitigar un problema que hay o dar una información de cómo debe diluirse, sino que también debemos preguntarnos qué podemos aportar nosotros con nuestra ciencia para la innovación. Muchas gracias. Doctor Marusí, de repente, ¿alguna acotación final? Sí, no, agregaron tantas cosas que solamente quisiera decir dos cosas. Eventualmente sí, comparto fundamentalmente la alegría de los avances que tuvo todo esto, y una cosa que hablábamos con algunos colegas, sobre todo del exterior, era, está bien, estamos haciendo todo esto alegremente, estamos haciendo las vacunas alegremente, los métodos de screening, un montón de cosas, pero particularmente lo que se preguntaban todos es, bueno, cuando lleguen los métodos de toxicovigilancia, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desarrollar esto tan rápido? Pues están desarrollando las vacunas y un montón de cosas sumamente rápido, con mucha eficacia, con un montón de cosas, pero básicamente la contraparte, lo que sigue, en muchos lugares quizás no apareció. Y de hecho, la pregunta de las vacunas no es para nada menor, porque justo lo hablamos en dos situaciones dentro del hospital. La primera fue con la cuestión estadística, citando el ejemplo de los paracaidistas, que algún paracaidista se tiene que morir, algún paracaídas no tiene que abrirse. Y estamos esperando que eso ocurra y tratar de estudiar y entender qué es lo que pasa, y a la gente, digamos, no les va a cerrar la idea de que alguna de esas cuestiones tiene que pasar. Pero por otro lado apareció una cosa sumamente interesante. Si nosotros estamos esperando que aparezca evidencia nueva, hay una cosa sumamente interesante con respecto a las vacunas. No sé si, yo creo que en el exterior también pasó lo mismo, pero en Argentina está ocurriendo. La gente está buscando o está muy orientada a determinado tipo de vacuna. No quiero la vacuna china, sí quiero la vacuna de Pfizer. No quiero la vacuna de Rusia, sí quiero no sé. Antes uno iba y recibía la vacuna del tétanos. No importaba de dónde venía. Ahora la gente está eligiendo todas estas cuestiones con algún tipo de información que inclusive a nosotros nos falta muchas veces. Entonces, técnicamente hablando, esa es la otra cuestión que sería preocupante. Si a nosotros nos falta evidencia, al resto de la gente también me imagino lo que le debe estar pasando. Bien. Iba a decir Sí, rapidito que también este elemento que es bastante fuerte aquí en los Estados Unidos de grupos activistas que están en contra de cualquier tipo de vacuna. El problema relacionado a lo que estaba diciendo el doctor Marucci, que de dónde se obtiene cierta información para decidir o expresar su preferencia, de ya sea la de Pfizer, sea la de Moderna, sea la China, sea la que sea, en qué estas personas se basan para tener una preferencia por algún tipo de vacuna sobre la otra. Y mucho tiene que ver con la información, ya sea cierta, ya sea información veraz, ya sea información falsa, que la gente tiene acceso en el Internet, en las redes sociales. Y eso va a seguir siendo un problema bien fuerte para pues el proceso de recuperación y el proceso de desarrollar lo que no sé cómo se dice en español, el herd immunity. La inmunidad de rebaño. De rebaño. Inmunidad de rebaño. Eso pues es un elemento que yo lo veo como un elemento de impedimento, pero el tiempo nos dirá. Vamos a ver cómo progresa la situación. Sí. bien. Vamos entrando, como se dice, en materia de lo que es la temática del Congreso, y como toda ciencia puede ser dinámica, ¿no? Estaba leyendo
lo que decía la doctora Denise Peña Betancourt, que es una investigadora del Laboratorio de Toxicología de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Y ella indicaba que muchos toxicólogos esperarían que se mantuvieran las áreas fundamentales, como la toxicología básica, analítica, experimental y clínica, ¿no?, junto con aquellas de reciente desarrollo, como es la toxicología ambiental y la ecotoxicología, ¿no? Decía que los toxicólogos del tercer milenio deberán buscar información basada en estudios realizados sobre reacciones moleculares a través de la secuencia de genes y nucleótidos, para así establecer escenarios o alternativas razonables para lograr la previsión tecnológica. Es decir, no podrán contemplar exclusivamente el nivel tóxico de la sustancia, sino que deberán realizar estudios a nivel molecular. Asimismo, encontrar indicadores para la susceptibilidad genética a los tóxicos, así como utilizar nuevos modelos en la experimentación. Por ejemplo, citaba las pruebas in vitro o los modelos matemáticos. Entonces, me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Bueno, podemos empezar por la doctora Borgel, por favor. Bueno, en modelos matemáticos es importante, por ejemplo, evaluar desde las cosas más simples, tomando hoy día los productos que tenemos de alternativas de desinfectantes en el hogar. Y si los empezamos a analizar, nos vamos a dar cuenta que tenemos a lo menos fenómenos de irritación en la población. Entonces, y esos van a estar directamente relacionados, en algunos casos, con mayor intensidad, con una respuesta también autoinmune. Hay que recordar que la molécula de cloro, por ejemplo, es una molécula tremendamente sensibilizante. Entonces, si yo tengo algunos halógenos, sobre todo como el cloro, involucrados en esta línea, obviamente que me van a aumentar la rinitis alérgica, me va a aumentar las dermatitis a nivel de lo que van a ser los usos de estos productos. Entonces, con modelos matemáticos, yo puedo incluso, con el simple modelo del sistema global armonizado, yo puedo llegar a hacer una predicción de cómo se va a comportar una solución de limpieza de piso, que es lo que las personas necesitan, porque al final hoy día no tenemos 5 o 10 personas expuestas, tenemos toda la humanidad que está en un uso mantenido y sostenido, y yo me atrevería a decir incluso en algunas poblaciones casi indiscriminado del uso de desinfectantes. Entonces, tenemos que un poquito ahí decir, ¿nos serviría un modelo matemático? Sí, y un modelo matemático simple que nos permita, en base a la dilución que se está recomendando, llegar a establecer si realmente esa dilución es efectiva para controlar el virus, por un lado, y por otro lado, si es suficientemente, entre comillas, inocua como para que se aplique todos los días, porque es muy distinto cuando yo lo aplico en forma, o cuando decimos, cuando lo aplicábamos antes de la pandemia, que lo aplicábamos en forma controlada, una vez al día, pero hoy día nos enfrentamos a otro problema. Estos productos pierden su efectividad entre las 4 y las 6 horas. ¿Y qué me dice el sistema? Me dice, vuelva a aplicarlo. Entonces voy teniendo exposiciones, sobreexposiciones, y eso nosotros llamamos ya lo que llamamos la exposición subaguda o la exposición crónica en corto plazo, pero la estamos teniendo. Y esas preguntas no se están respondiendo. Entonces, a lo menos vamos a tener uno de los efectos que son esperables y asociados al uso de desinfectantes, que es precisamente el tema relacionado con el problema de los fenómenos irritativos de piel y de vía respiratoria alta. Las dermatitis van a aumentar y nos van a aumentar también las rinitis, entre comillas, como rinitis alérgica.
Ahí tenemos ya algo que nos ayudaría a contestar una pregunta. Y ya después están los mismos modelos matemáticos que están basados en el sistema global armonizado y en la clasificación internacional, que nos pueden permitir también llegar a establecer cuál es el impacto que tenemos nosotros cada vez que desinfectamos y lavamos. Desinfectamos y lavamos. O sea, todo esto se va sobre aguas superficiales, ya llega a los océanos, y la pregunta es, ¿qué impacto estamos teniendo? ¿Alguien está midiendo hoy día la concentración de amonios cuaternarios en el agua? No sabemos. No sabemos. No sabemos en ese sentido. Entonces, ahí creo que está también nuestro aporte como para empezar a decir, se degrada efectivamente, se deposita en los sedimentos este amonio cuaternario, porque hoy día hay 5 generaciones de amonio cuaternario en el mercado. Este amonio cuaternario es el menos complicado, es el de segunda, tercera o cuarta o quinta generación, pero este es el mejor porque su vida media en medio ambiente es menor. Preguntas que tenemos que contestarnos, porque en este momento no tenemos una... Es muy distinto en los estudios clásicos que teníamos de estos productos, porque era un uso controlado. Hoy día no tenemos un uso controlado. Hoy día tenemos una sobreexposición de la población que la necesitamos para controlar este virus. O sea, es o nos vamos a la sobreexposición o el virus, la carga viral, no supera. O sea, no tenemos más alternativas. Pero la pregunta es a futuro. Sí. No se le escucha nada, Doc. Tiene apagado el micrófono. Doctor José Manatut, por favor. Bueno, no mucho más que añadir. Por ejemplo, mirando hacia el futuro, el campo de la toxicología está empezando a- a aceptar y a moverse también en el área es un área que pues todavía falta mucho camino para tener una utilidad y un uso adecuado de lo que se llama la inteligencia artificial. Y entonces lo que estamos hablando es de entrenar computadoras para que puedan identificar y evaluar el riesgo asociado con exposiciones a químicos tóxicos en el medio ambiente. No solamente la identificación del riesgo, pero también si es que hay un riesgo y dependiendo del grado del riesgo, cómo se maneja ese riesgo. Y entonces vemos que la toxicología está, como se dice en inglés, embracing el concepto de inteligencia artificial, y yo creo que va a haber un futuro eh, bien prometedor en esta área del el entrenamiento de computadoras para hacer este tipo de análisis. Y eh, es algo que yo encuentro interesante, suena como bien futurístico, pero sí se está empezando a embarcar en esa área de entender cómo eh, eh, la inteligencia artificial, la utilidad de la inteligencia artificial en el campo de la toxicología. Bien, gracias. Doctor Marusí. A ver, justo no es es mi área, quizás es más de los colegas. En cuanto a esto, solamente agregaría dos cosas. La primera, la toxicología muchas veces nos olvidamos que se nutre de áreas súper diversas con gente que viene de un montón de otros lugares, pero que miramos el mismo objeto de estudio, y me parece que eso no tiene que perderse. De hecho, justo fue una cosa que siempre dijo la doctora Borgel para los congresos de Alatox: tenemos que traer gente que hable sobre este mismo tema, pero de un montón de campos distintos. De hecho, quizás
una de las cosas que conseguimos en el Congreso de Alatox, quizás la conoce usted, doctor Manatúa, la doctora Christy Sullivan, es una médica que trabaja en el comité o asociación de médicos responsables, esa sería la traducción. Trabajan justamente en la aplicación de todos estos métodos, sobre todo para cambiar el modelo sobre investigación en animales. La charla que dieron en el Congreso fue genial. Investigaciones in silico, in vitro, toxicología computacional, un montón de cosas que quizás las habíamos escuchado unas cuantas veces, pero quizás no habíamos tenido tanta oportunidad de tener un speaker, un orador sobre esos temas. En particular de eso, lo que me gustaría resaltar es que en la formación de los médicos toxicólogos falta un montón. Es como que quizás un montón de todas estas cosas las ve alguien que esté más del lado de lo que es investigación, de lo que sea más de la parte de laboratorio, pero después para cuando nos llega a nosotros, quizás trasladar todo ese conocimiento a lo que vamos a terminar usando, no nos va a costar entenderlo, no son los modelos que estamos acostumbrados. La verdad que son cosas súper interesantes, súper futuristas, y ojalá que lleguen y sirvan un montón, porque en lo que, digamos, se pronostica, son bastante eficientes, bastante rápidas y con un costo de todo tipo mucho menor que lo que se venía usando. Así que es un cambio de paradigma bastante importante. Bien. Usted, a la luz de sus comentarios, pues, y la lección que nos está dejando la pandemia, sobre todo en el mundo de la toxicología, pues, como que estamos avisorando nuevas especialidades, ¿no? De todas maneras, y creo que esta ciencia tiene que ir, digamos, incursionando en nuevos temas que, digamos, al final, como dice el doctor Marusí, sin, digamos, perder el objeto de la toxicología como ciencia, ¿no? Bien, vamos a tocar el último tema de esta mesa redonda. Ustedes saben que actualmente ya lo he escuchado por la doctora Borgel, ya introdujo el término la nanotecnología, ¿no? Comprendida pues como la ciencia dedicada al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas, ¿no? Y usado pues con fines industriales, médicos, entre otros, y que actualmente está siendo, como lo repito, en muchos campos. En el caso de la agricultura, se utiliza, por ejemplo, los nanofertilizantes, ¿no? Para optimizar digamos, la asimilación de las plantas a estos productos para que no se vuelvan tóxicos cuando se aplican en cantidades superiores a las demandadas por la planta. En la protección ambiental, sobre todo en el tratamiento de aguas contaminadas, se utilizan las nanoburbujas, las nanopartículas de plata, entre otras. Como vemos, pues tiene su aplicación la nanotecnología en la medicina, en la industria. Ahora, yo les preguntaría, dada su experiencia y su conocimiento con un sentido prospectivo, ¿no?, ¿cómo avisoran su aplicación en el campo de la toxicología? ¿Puedo empezar con el doctor Manotut, por favor? La pregunta es, repíteme la pregunta de nuevo, por ¿Cómo favor. avisoran la aplicación de la nanotecnología en el campo de la toxicología? En cuanto a eso, ¿te refieres a cómo nosotros vamos a determinar el potencial tóxico de las nanopartículas y de los nanomateriales? Porque una cosa todavía, si bien es cierto, si me permite, Sí. se están utilizando, pero no se ha estudiado
digamos, el efecto tóxico que podrían tener también, porque eso es una posibilidad, ¿no? Entonces, Sí. va más o menos por ahí orientada la pregunta. Bueno, se conoce bastante de la reactividad de ciertos nanomateriales, ¿verdad? Lo que llaman los carbon nanotubes, los buckyballs, y entonces se han hecho muchos estudios para entender dónde es que se captan, en qué órganos del cuerpo se captan estos materiales, ¿verdad? Y cuál es el efecto de estos materiales cuando se almacenan, porque algunas veces la vida media de estos nanomateriales es mucho más extensa que, por ejemplo, químicos, fármacos, ciertos contaminantes del medio ambiente que tienen pues una estructura química en vez de tener una estructura de, de lo que son pues estos nanomateriales, ¿verdad? Y entonces lo que yo pienso, se han hecho muchos estudios donde se estudia la toxicidad y los efectos adversos del nanomaterial como tal. Y entonces yo entiendo que esto se debe de mirar desde un concepto de mixtures, en español es Mezclas. mezcla, ¿verdad? Mezcla, donde no solamente se mire el nanomaterial, pero cualquier otro tipo de químico que está asociado con ese nanomaterial, cualquier tipo de, no tiene que ser los diferentes, no estoy hablando necesariamente de todos los componentes del nanomaterial o en el caso de, por ejemplo, una partícula que se utiliza como un carrier para el delivery de cierto tipo de medicamento, por ejemplo, pero cualquier tipo de otra exposición combinada con esos nanomateriales y cómo un químico puede afectar la toxicidad o la propensidad de un nanomaterial de producir toxicidad. O sea, el aspecto de mezclas cuando se trata de nanomateriales, yo creo que es un área que no ha recibido tanta atención como debería porque es rara vez que nosotros estemos expuestos únicamente a un compuesto, a un material, y el aspecto toxicológico cambia cuando se hace un análisis más exhaustivo, donde se toma en consideración qué más en adición de ese material nosotros estamos expuestos. Para mí eso es un área donde podríamos hacer un poco más, definitivamente. Bien. Doctora Borgel. Bien. Bueno, el tema nanopartículas es un tema que me apasiona. He investigado en varias de ellas, sobre todo empecé hace ya más de 10 años haciendo caracterización de nanocobre. Y ahí me pude dar cuenta que habían diferencias, o sea, yo podía llegar con un nanocobre solamente al decir, tengo un nanocobre que es para cohetería, es para uso electrónico, etc. Pero está el gran problema de las nanopartículas, que es la pureza asociada. O sea, no es solo tamaño, sino que pureza. Y aquí es donde pesa tremendamente la forma de obtención de la nanopartícula, porque la nanopartícula, por lo pequeñita que es, tiende rápidamente, dependiendo de la forma en que se ha obtenido, a oxidarse, y al oxidarse rápidamente ya deja de ser nanopartícula y pasa a ser un micro, nada más. Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentamos a una nano, lo primero que tenemos que ver es pureza, tamaño, y en base a eso definir qué tan estable va a ser esa molécula en el tiempo. Porque, como les vuelvo a repetir, el gran talón de Aquiles está asociado a la oxidación. Entonces, para corregir los fenómenos y evitar que se oxiden, se han ido intentando hacerlas solubles en diversos compuestos principalmente que son de la línea de alcoholes u otros solventes, con el objeto de protegerlas, pero a la vez eso significa que en una formulación vamos a tener que tener atención respecto de cuáles van a ser
estos solventes que van a poder estar asociados, si son inocuos, si no son inocuos, en qué cantidades, para mantener la calidad de nanopartícula real de la molécula. Entonces, ahí ya tenemos una primera pregunta. En la obtención también tenemos desde obtención por argón, desde biotecnología, y tenemos también desde la simple molienda, porque también nos hemos encontrado con esas situaciones. Entonces, cada una de esas nanopartículas va a tener distinto uso. Obviamente, las más ultra puras son las obtenidas con argón, ¿ya? Y que son mucho más estables. Pero si yo puedo tener perfectamente una nanopartícula, pero que la voy a utilizar en línea industrial o en un limpiapiso, ya eventualmente, pero también tengo que preguntarme lo otro. ¿Qué va a pasar con esa nanopartícula, sobre todo el cobre, ya que nosotros sabemos que podemos tener un impacto sobre el ecosistema? En general en nosotros va a ser, entre comillas, bastante inocuo, y si lo usamos en soluciones de limpieza no va a haber mayor problema. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa con esta nanopartícula nuevamente cuando llegue a los sedimentos? ¿Ya? Entonces, es ahí donde todavía falta mucho por investigar. Falta tener protocolos, así como tenemos los protocolos de estudio en animales, para irritación, para efectos respiratorios, etc. Nos falta tener un protocolo un poco ya más fino que nos permita responder la gran interrogante. ¿Esto interactúa con nuestro DNA? Esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Y cómo vamos a medir esta interacción con el DNA? ¿Y cuáles son las partículas que van a tener problemas? Ahora, en esta búsqueda, ¿qué es lo que normalmente nosotros estamos haciendo en las líneas de investigación? Es espectroscopía infrarroja, que es lo que se recomienda a nivel internacional para ver grado de pureza, porque ahí podemos ver otros grupos funcionales acompañando a la nanopartícula, ¿ya? Y ya podemos empezar a identificarlas, sabemos la zona específica donde estas aparecen y eventualmente podemos ya subsanar. Y lo otro es la microscopía electrónica, pues la microscopía electrónica nos permite ver las aglomeraciones, nos permite hacer técnicas de separación, nos permite ver tamaño y nos permite también la otra parte, con qué está asociada. No buscando solamente la partícula, sino que buscando todos los elementos que eventualmente se puedan asociar, y ahí en base a eso poder hacer una caracterización un poco mejor de eventualmente si tiene o no tiene peligrosidad. Muchas gracias, doctora. Doctor Marusí. Sí, a ver, me hubiera gustado estar antes que la doctora Borgel, porque la doctora Borgel es un placer escucharla hablar de esto, es un 10. O sea, si yo tuviera que preguntarle a alguien de toxicología, la llamo por teléfono. En realidad, las dos cosas que me gustaría agregar sería lo siguiente. Por mi sesgo de médico laboral, es complejo. Es un poco lo que cuenta la doctora Borgel. La toxicología es tan grande que nosotros tiramos una partícula al aire y tenemos que ver cuál es el impacto en el universo, lo que le va a pasar a los que estuvieron antes de nosotros, a nosotros, a los que vienen después de nosotros, y así hasta el infinito. Toxicología es muy grande. Así tenemos que ver la nanotecnología también, particularmente. En cuanto a mi sesgo como médico laboral, es bastante complejo, pues lo dejaron un poco de lado, pues quizás no hay tantos lugares donde se aplique a esto, no se han visto muchas enfermedades laborales asociadas. La forma de poder hacer los estudios de screening es sumamente complejo. En ese sentido no se aplican sobre muchas legislaciones laborales. De hecho, no hay, creo, casi ninguna legislación laboral que hable sobre todo esto. Sin embargo, vemos que esto se entra básicamente por cualquier vía. Y quizás lo que me pasó a mí, viéndolo desde otro lado, escuchaba charlas absolutamente teóricas, porque en el hospital no tienen acceso a esto. Es un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, por más que sea un hospital gigantesco y genial, pero no tenemos acceso a toda esta modernidad muchas veces.
lo proponían como tratamientos para determinadas enfermedades, lo proponían como para algunas, me acuerdo, una de control de infecciones en cirugía, lo proponían para pruebas diagnósticas, como que aplicaciones en medicina hay. Y era interesante por el tema de justamente cómo podemos transportar una molécula a determinados lugares, de hecho, cómo queda en determinados espacios almacenado, el tiempo de degradación en algunos casos. La verdad que en ese sentido deberíamos ser cautelosos antes de demonizar un tipo de tecnología o determinado tipo de partícula y ver cómo lo podemos adaptar. En ese sentido yo traté de buscar cosas como aplicaciones en cuanto a lo que es la parte de toxicología clínica, y la verdad que en ese sentido no encontré o por lo menos no encontré cosas grandes que me interesaran como aplicaciones para el tratamiento de los pacientes o cuestiones diagnósticas. Me encantaría que sirviera para algo. La verdad que esa queda de incógnita para otro momento y probablemente la va a contestar la doctora Borgel. Pero me pasa eso con la nanotecnología. Por una de mis especialidades está difícil y por el otro es como muy intrigante. Sí, hay también un elemento que tiene que ver con lo que mis compañeros han dicho, y parte de eso es cómo nosotros examinamos el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico de las partículas, ¿verdad? Diferentes personas tienen diferentes definiciones y quizás diferentes maneras de examinar esos patrones farmacocinéticos y farmacodinámicos. Entonces, yo entiendo que ese es un área donde debe haber más armonización, harmonizing, en cuanto a definiciones quizás, metodología y cómo se definen esos patrones de farmacocinética y farmacodinámica. Me parece que ese es un área donde que necesita un poquito más de atención. Bien, ha sido un gran honor compartir la mesa con ustedes, excelentes investigadores. Creo que una de las conclusiones es que a la luz de sus comentarios queda mucho por hacer, ¿no? Sobre todo investigar. Hay un abanico de líneas de investigación, ¿no? que todavía sigue siendo pues un misterio, ¿no? Sí. Respecto sobre todo a este último, el campo de la nanotecnología, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha dado muchas lecciones, ¿no? Y servirán pues para seguir mejorando e incorporando nuevos temas dentro del mundo de esta ciencia tan amplia como es la toxicología. Quiero manifestarles mi reconocimiento a nombre de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Ha sido un gusto. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes, hasta luego.